favor, repórtense con Fermín. Todos los que estudiaron el seminario, el pastor nos dará más información más adelante, pero necesitamos que todos los que estudiaron este seminario se reporten con Fermín para que él tome sus nombres. La programación para mañana, recordemos que es a las 5:30. Continuamos con el pastor a las 5:30 y también vamos a tener bautismos. Alabado sea el nombre de Dios. Sigamos orando mucho. Hay personas que ya le han dicho sí al Señor, pero sin duda alguna el enemigo va a comenzar a trabajar fuerte en la vida de cada uno de estos hermanos. Pero hermanos, es que les pedimos que esta noche, que todo este día que ha comenzado ya, nos unamos en oración para que el Señor pueda obtener una victoria en la vida de cada una de esas almas. Así es que hermanos, mañana va a haber fiesta espiritual. Mañana el cielo entero se va a regocijar porque en esta iglesia hay personas que le han dicho sí al Señor. El programa comienza a las 5:30, así es que estemos atentos y estemos a tiempo para comenzar la programación. Los niños, recordemos que tienen su programación en la parte de atrás, así es que si hay niños de 4 a 9 años, si quieren pasar para unirse con los demás niños en la parte de atrás. Vamos a dar los regalos. Tenemos música. Y vamos a regalarles a todos nuestros amigos que nos han estado visitando, o si es primera vez que viene esta noche, por favor, venga a traer música para que pueda alabar el nombre de Dios con música inspiradora. Luis, por favor. Tenemos a un amigo allá con la hermana Dodamí, tenemos a sobrino de la hermana Yoli, Aníbal, que puede regalarles un CD con música cristiana. Y allá también la familia Solís. Ellos son amigos bien especiales, ¿verdad? Y ya por mucho tiempo han estado con nosotros, así es que ya son parte de la familia también. A Belsasar, se me pasaba Belsasar, que se ve sentado, pero ya es también parte de la familia. Y el Espíritu Santo esta noche lo trajo con cuerdas de amor. Y alabamos el nombre de Dios por eso, ¿verdad? Todos aquellos que han venido desde que se inició hace 10 semanas, 10 o 11 semanas atrás, aunque no hayan venido a todas las reuniones, si han venido a la mayoría de ellos, de esas reuniones van a recibir un certificado, recuerdo de que participaron del seminario El Regreso de Cristo. Deben dar su nombre para que podamos saber quiénes son. ¿Quién es Fermín? ¿Está? Bien, Fermín está haciendo la lista de los que han venido para poner su nombre allí. Vamos a decir que se han estudiado 15 lecciones, hoy es la número 16. Y mañana tenemos la 17 y posiblemente podamos cubrir también la 18. Y con eso cubrimos todo el seminario. Vamos a decir que si ustedes vinieron por lo menos a 10, está bien, de ellas, solicite su diploma. Pero si no vino a 10, entonces solicite las lecciones, las estudie en su casa y cuando haya terminado, le da el nombre para que le preparen el diploma. ¿Está bien? Esperamos que nadie se quede sin su diploma. Yo creo que está bonito, ¿verdad? Y creo que ustedes lo van a guardar con como un grato recuerdo de este seminario. Tan pronto tenga las siguientes lecciones listas, se las voy a hacer llegar al pastor para que en el futuro sigan estudiando algunos temas acerca del regreso de Cristo. Bien, vamos a ver si podemos poner ya la presentación en la pantalla para entrar, casi de lleno entrar. Ahí estamos.
Esa estampa que ven ahí es una estampa muy, muy bonita, ¿verdad? Eso es en la playa La Guancha, en la ciudad de Ponce. Yo vivo a unos 10 minutos de ese lugar. Antes de otra cosa, vamos a pedir la bendición de Dios para que podamos estudiar con mucho provecho la lección de hoy. Amado Padre, en este momento lo que estamos pidiendo es que permitas, que concedas, que envíes al Espíritu Santo para que nos ayude a tener el pensamiento puesto en las porciones de la Biblia que hemos de estudiar, de tal manera que entendamos lo que dice tu palabra, que entendamos cuáles son tus propósitos y confiando en ti nos sometamos a tu voluntad totalmente, confiando en que cuando nos sometemos a ti solamente podemos esperar bendiciones ilimitadas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo voy a pasar por alto la lección que dimos de asignación, la voy a pasar por alto, pero ustedes se van a dar cuenta por qué la vamos a pasar por alto, ya mismo se van a dar cuenta. Vamos a repasar la lección que estudiamos en la noche del miércoles, correcto, porque ayer omitimos la lección que teníamos para dar un tema especial de acción de gracias. Bien, ahí tenemos una sopa de letras. Para los que les gustan esas cositas, tengo ahí para que me llenen ese blanco. La palabra está en la sopa de letras. Jesús no vino a abolir la ni los profetas. ¿Dónde está la palabra ley? ¿La vieron? Qué raro que no salió, si yo la había puesto para que saliera. Sí, salió. Ahí está. Ley. ¿Va bien? Segundo, hay que obedecer a blanco antes que al hombre. Dios, muy bien. ¿Y vieron dónde está? Ya. Está aquí abajo. Está al revés. Dios. Vamos a la número 3. Esto es repasando la lección que estudiamos el jueves en la noche. Los fieles guardan la fe de... Y la respuesta es Jesús. Y ya se fijaron dónde está el nombre Jesús. ¿Está bien? La número 4. Los pecadores quebrantan el blanco eterno. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra que llena ese blanco es la palabra pacto. Y ya ven dónde está, pacto. ¿Está bien? Y finalmente la número 5. Por causa del pecado, la tierra será... Y la respuesta es vaciada. Será vaciada. Y aquí ustedes pueden ver la palabra vaciada. Bien, todas las letras estaban allí. Vamos a estar en pie y vamos a cantar juntos el cántico Maranata, que significa el Señor viene. Si pueden subir un poquito la pista, por favor. Cristo viene al mundo otra vez, todos listos debemos estar y a otros también preparar para ese gran día feliz. Consagrad vuestro ser y orar, con fervor y ardor trabajar, levantad vuestra voz y clamar, Maranata, Maranata, el Señor viene ya. Amén. Vamos a cantarlo otra vez, pero esta vez los que tengan voces altas, la última sílaba la van a subir conmigo, ¿está bien? Cristo viene
todos listos debemos estar y a otros también preparar para ese gran día feliz. Consagrad vuestro ser y orar, con fervor y ardor trabajar, levantad vuestra voz y clamar, Maranatha, Maranatha, el Señor viene ya. Amén. Pueden sentarse. Me gusta ese cántico. Ese cántico lo compuso alguien cuando hubo un congreso de laicos en Colombia. De eso hace muchos años, hace 24 o 30 años. Y yo no pude ir a ese congreso. Estaba para ir, pero no recuerdo cuál fue la situación que pasó, que no fui finalmente. Sin embargo, me enteré del corito y me lo aprendí. Y quizás los que fueron no lo cantaron más. Y yo lo he seguido cantando toda mi vida, porque sencillamente me encanta. Esta noche vamos a estudiar un tema muy importante. El tema tiene que ver con la experiencia que vivirá la gente rica en el tiempo del fin. O mejor dicho, no la gente rica, la gente que confía en las riquezas. ¿Qué es lo que suple nuestras necesidades materiales? Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que lo que suple nuestras necesidades materiales no es el dinero. Normalmente nosotros adquirimos las cosas con dinero. Pagamos el apartamento con dinero. Compramos las frutas con dinero. Adquirimos ropa y zapatos con dinero, normalmente. Pero tenemos que aprender una cosa, que cuando no haya dinero, Dios seguirá supliendo las necesidades de aquellos que confían en Él. Por lo tanto, al sumar y restar, es Dios el que suple nuestras necesidades. Mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos trabajaban. Y Dios dijo que debemos trabajar 6 días y descansar el 7º. Y ellos suplían sus necesidades con lo poco que ganaban como esclavos en Egipto. Cuando salieron de Egipto, salieron con muchas riquezas, porque ellos pidieron donativos a los egipcios, y los egipcios estaban tan deseosos de que ellos se fueran, después de experimentar las 10 plagas, que le dieron todo lo que pedían. Y el pueblo de Israel salió de Egipto con oro, con plata, con bronce, con riquezas, muchas riquezas. Pero en el desierto las riquezas no hacían falta, porque no tenían que comprar. Esas riquezas no era para que ellos compraran, esas riquezas eran para que se construyera el santuario. ¿Y cómo vivieron? Dios les proveyó. La comida les caía del cielo, literalmente, maná, pan de ángeles. Y el agua, de ser necesario, salía de una roca. Dios suplió sus necesidades. Y en alguien no tiene la lección de hoy. Los ricos de la última generación, los que no tienen la lección, por favor, por allí hay una mano levantada. Antonio necesita, hay varios que necesitan. Tenemos las lecciones para que todos tengan su lección en su mano. Y mientras se reparte la lección, podemos comenzar a decir que el apóstol Santiago habló del tiempo que precede al regreso de Cristo, que precede inmediatamente al regreso de Cristo. El apóstol Santiago habló de eso en el capítulo 5 de su epístola. Y él describió la condición de los hombres que se han dedicado a acumular riquezas, específicamente mediante el fraude. No hay problema con tener bienes materiales. No hay problemas. Siempre que los usemos en forma de vida, los bienes materiales son una bendición.
Pero cuando los bienes materiales se usan egoístamente o cuando se adquieren en forma fraudulenta, no pueden ser una bendición. Solo traen desgracia. Bien, en el tema de hoy vamos a cubrir varios puntos. Y el primero de esos puntos es cuáles son nuestras responsabilidades financieras. Para poder entender el tema de lo que va a pasar con los que confían en las riquezas en el tiempo del fin, tenemos que entender lo que enseña la Biblia acerca del uso de los bienes materiales. Y por eso la primera parte se titula Nuestras responsabilidades financieras. Quiero asegurarme que ya todos tienen su lección. ¿Alguien se quedó sin lección? Si tengo que darle la mía, se la doy. Nadie se puede quedar sin lección, porque yo la mía la tengo en la computadora. ¿Está bien? Todos tienen. Muy bien. Vamos a hablar de nuestras responsabilidades financieras. ¿Cuáles son para el cristiano las primeras dos responsabilidades financieras? ¿Cuáles son para un hijo de Dios las primeras dos responsabilidades financieras? Y eso se explica, entre otros lugares, en Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Muy bien. ¿Cuáles son nuestras dos primeras responsabilidades financieras? Ese texto dice que nuestras dos primeras responsabilidades financieras son los diezmos y ¿qué más? Y las ofrendas. En otras palabras, la primera responsabilidad que yo tengo cuando recibo ingresos es separar los diezmos y las ofrendas. Y Dios dice que el que no lo hace le está robando a él. El diezmo y las ofrendas no es un requisito del Estado, no es un requisito de la iglesia, es un requisito de Dios. Por eso es que Él dice, ¿robará el hombre a Dios? Ah, pues ustedes me están robando, dice Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta. Y sin esperar respuesta a esa pregunta, Dios contesta, pues ustedes me están robando a mí. Dios dice, ustedes me están robando a mí. Y entonces el hombre se sorprende y dice, ¿y en qué te hemos robado? Nosotros no hemos subido al cielo a traernos un pedazo de las calles de oro de la Nueva Jerusalén. ¿En qué te hemos robado? Y entonces la respuesta es, los diezmos y las ofrendas. Dios reclama como suyo los diezmos y las ofrendas, y esas son nuestras primeras dos responsabilidades financieras. Vamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? Romanos capítulo 13, versículos 1 y después pasamos al 6. Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios que dedican todo su tiempo a su oficio. Muy bien. La tercera responsabilidad financiera, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguien me la puede decir? Los impuestos. Los impuestos. Los impuestos que son requeridos por las autoridades gobernantes. En todos los países hay impuestos, hay contribuciones. En algunos países son contribuciones sobre ingresos, contribuciones sobre la propiedad mueble, contribuciones que le llaman sales tax, contribuciones de ventas, contribuciones de usos, contribuciones de ventas y usos que se puede combinar juntos. En fin, los gobiernos imponen a los ciudadanos una responsabilidad financiera. ¿Para qué usa el gobierno ese dinero? Bueno, alguien dirá,
Alguien dirá, para usarlo para ellos. Porque hay mucha corrupción. ¿Está bien? Algunos dirán, se corrompen. Pero los gobernantes suplen carreteras. Imagínense que yo tuviera que construir una carretera de mi casa a la iglesia. ¿Podría yo? Quizás en toda mi vida yo no podría hacerlo. Porque un pedazo de carretera, aunque sea de 100 metros, vale un montón de dinero. Entonces el gobierno provee carreteras, provee la ayuda de la policía, que hay momentos en que son una bendición la policía, provee los bomberos, hay momentos cuando los bomberos son una bendición, provee facilidades médicas, hay momentos en que las facilidades médicas son una bendición. Entonces el gobierno provee unos servicios a la ciudadanía, y eso es posible gracias a los impuestos. Y esa es nuestra tercera responsabilidad financiera. Recuerden que Jesús dijo, dad a César lo que es de César. ¿Cuál es la cuarta responsabilidad financiera? Primera Timoteo 5, 4 y después el 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable ante Dios. Si alguno no cuida de los suyos, mayormente de sus familiares, niega la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, me parece que está claro que nuestra cuarta responsabilidad financiera tiene que ver con el cuidado de su ¿qué? De su familia, con el cuidado de su familia o de sus familiares. Cuando usted era niño, sus padres proveyeron para usted todo: comida, pañales, cuidado, cariño, amor, etc. Ropa, educación. Cuando ellos envejecen y ya no pueden suplirse sus propias necesidades, los hijos, por gratitud, entonces apoyan a sus ancianos papás y mamás. En este mundo malo, hay hijos que no saben lo que es haber tenido un buen padre o una buena madre. Lamentablemente. Cada vez que yo oigo a alguien contar experiencias amargas cuando eran niños, no puedo evitar que se me compunge el corazón y a veces se me salen las lágrimas, porque yo tuve una mamá a tiempo completo y un papá que estaba conmigo todos los días. Él trabajaba como maestro, pero él en la mañana nos despedía, o se despedía de nosotros, o nos llevaba a la escuela, y en la tarde nos recogía de la escuela o nos recibía o los recibíamos nosotros en la casa. Yo tuve un papá y una mamá que fueron una bendición. Cuando mis padres envejecieron, bueno, no mi mamá murió cuando mi papá todavía tenía toda la facultad, pero cuando mi papá decayó, ya los hijos tuvimos que afrontar unas responsabilidades mínimas, porque afortunadamente él tenía un retiro y él tenía una casa, en fin, él no estaba tan mal, pero siempre hubo que aportar algunas cosas, y lo más importante era visitarlo, era compartir con él. Y una vez al mes, cada uno de los hijos se lo llevaba el domingo a comer, a pasear y a comer. Así que para nosotros era un honor, un privilegio atender a nuestros padres. Esa es una responsabilidad nuestra, sí, el cuidado de nuestros familiares. La quinta responsabilidad, ¿cuál será? Deuteronomio 15, 7, 8 y 11. Si hubiera algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano
a tu hermano pobre, sino que le abrirás a él tu mano y le prestarás lo que baste para su necesidad. Porque no faltará pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en la tierra. ¿Cuál es nuestra quinta responsabilidad financiera? Nosotros no podemos desentendernos de la gente pobre que está cerca de nosotros o que nosotros pasamos cerca de ellos. No podemos desentendernos. El Señor Jesús dijo: siempre tendréis pobres con vosotros. ¿Para qué Dios permite o Dios tolera la pobreza? Para que nosotros tengamos oportunidad para desarrollar caracteres compasivos. Ese es el propósito. Si hay pobres es para que desarrollemos esa bondad, esa compasión, esa misericordia que todo ser humano debe exhibir como una cualidad. Una miembro de iglesia, sabiendo que yo viajaba 1 hora 15 minutos todos los días para llegar a la universidad, me llamó para ofrecerme un apartamento. Yo no podía pagar por ese apartamento. Y ella me dijo que no tenía que pagarle. Y yo por bochorno, por pena, le dije que no. Pasaron varios meses y me estaba yendo mal. A veces me quedaba con mi cuñada, otras veces me quedaba con una hermana, otras veces me quedaba con otra hermana que me ofrecían que yo me quedara en sus casas, pero era un problema estar cargando siempre con las cosas de uno y empacando y desempacando todas las mañanas o todas las noches, desempacando y todas las mañanas empacando, y eso era incómodo. Finalmente me prestaron un cuarto de huéspedes, pero solo cuando estaba disponible. Así que era un problema. La hermana llamó por segunda vez y yo le volví a decir que no. Y con cada mes que pasaba yo estaba más incómodo, porque la verdad que me estaba consumiendo con tanto viaje. Y entonces finalmente por tercera vez me llamó y yo le dije que sí. Hace año y medio, hace casi 2 años, yo estoy utilizando un apartamento sin pagar un solo centavo, gratis. La hermana ha sido bondadosa conmigo y yo tengo que agradecer la bondad que haya tenido conmigo. Para mí ha sido una bendición el que alguien me prestó un apartamento y no me cobran nada. ¿Saben cómo yo le muestro gratitud? Como yo me quedo los lunes y los miércoles, yo la llevo a la iglesia que ella quiera. Y cuando yo tengo compromiso de predicación, ella con mucho gusto va a la iglesia que me toque predicar a mí. Y ella está feliz, va a las iglesias. Si tenemos una semana con los estudiantes, ella va lunes, martes, miércoles, va a todas las reuniones. Y ella está feliz y es la forma como yo agradezco su bondad. Bueno, bajando hacia la universidad desde ese apartamento que queda a 15 minutos de la universidad o menos, me encontré una vez con una persona que subía con un coche de bebé recogiendo latas. Y a mí se me ocurrió que esa persona pudiera aprovechar si yo le daba desayuno. Así que todos los lunes, de lunes para martes, de miércoles para jueves, cuando yo me quedo en Mayagüez, le preparo mi desayuno y preparo desayuno para esta persona. Y la primera vez que le llevé desayuno, con la esperanza de que lo aceptara, que no se sintiera ofendido, la persona dijo unas cosas que yo no entendí, pero aceptó lo que yo le di. Y eventualmente me enteré de que era un mudo. Era mudo. Así que todos los días que yo estoy en Mayagüez, traigo desayuno, le dejo desayuno, y cuando me enteré que tiene perros, entonces compraba latas de comida de perro y le daba desayuno para él y desayuno para sus perros.
Durante esta semana, él no ha tenido ese beneficio. Pero la semana que viene, la va a volver a tener. Sí, el Señor quiere que nosotros desarrollemos compasión. A veces me queda poco dinero en el bolsillo, en efectivo. Y si me paro en un semáforo y alguien alarga la mano, yo no he visto de ambulantes aquí pidiendo dinero en los semáforos. Los hay. En la ciudad donde yo vivo es muy común, en casi cada semáforo hay alguien, mayormente son adictos a drogas, de ambulantes, y yo le doy, o le compro comida o le doy dinero. Ellos dicen que es para comer, bueno, yo se lo doy para comer. Si lo usan para otras cosas, allá ellos y Dios. Pero si me piden para comer y yo no le doy por alguna razón, y después ellos se quedan con hambre, habiendo yo tenido un par de dólares o $5 y no hice nada, yo no quiero pensar que se cumpla en contra mía lo que dice la Biblia. El Señor quiere desarrollar en nosotros caracteres de hombres y mujeres que sean semejantes a Dios. Y por eso Dios nos permite trabajar o nos permite recibir ingresos, no para que los use única y exclusivamente para mí, sino para que los use como se ha establecido en la Biblia. 5 responsabilidades financieras. ¿Me las pueden resumir? Primera, diezmo. Segundo, ofrenda. Tercero, impuestos. Cuarto, el cuidado de nuestros seres queridos. Y quinto, la gente pobre. Imágenes como esa. Si yo veo una persona que hace algo así, independientemente de cómo esté vestida o vestido, yo digo, todavía hay gente que tiene un poco de temor de Dios en su corazón. Y a esas personas que se preocupan por llevar bienestar a los familiares que han envejecido y que están en pobreza, o a los pobres muchas veces que ni siquiera conocemos, a esos el Señor Jesús les va a dar un premio que no tiene comparación con lo que se pudo haber hecho en la vida. Y el premio será: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Por cosas tan simples que no requieren mucho sacrificio, el Señor dice que nos va a dar en herencia el reino preparado desde la fundación del mundo. Pero ¿saben qué? Nosotros no hemos hecho nada para ganarnos esa herencia. Lo único que hemos permitido es que Dios desarrolle caracteres en nosotros semejantes al suyo. ¿Está bien? El Señor nos ha dado oportunidades para que desarrollemos caracteres como el carácter de Dios. Bien, habiendo establecido un fundamento acerca de cuáles son nuestras responsabilidades financieras, vamos ahora a ver qué va a pasar con los amantes de las riquezas en el tiempo del fin. Sorpréndanse. Las riquezas y los bienes materiales no son salvación. Estudien lo que pasó en los años 30, en el siglo pasado, y cómo multimillonarios cayeron en pobreza casi de un día para otro. Y estudien lo que pasó hace una década atrás, cuando las propiedades perdieron su valor. Vea qué ocurre con los que han comprado bonos al gobierno y el gobierno no los puede pagar. Y de momento se encuentran
que habían confiado en que tenían tanto y ahora realmente parece que no tienen nada. Bien, ¿qué vendrá a los ricos en el tiempo del fin? Santiago 5:1. Ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Qué vendrá a los ricos en el tiempo del fin? ¿Cuál es la palabra? Miserias, miserias. Esa es la palabra. ¿Qué vendrá a los ricos en el tiempo del fin? Miserias. Ese colorcito como que no es muy favorable, ¿verdad? Ese colorcito, color oro. Pero, me disculpan. Miserias es la respuesta a la pregunta 5. ¿Qué implica miseria? Miseria implica pobreza extrema. Los ricos quedarán sin la protección que les representaban sus riquezas. Perderán la seguridad de aquello en que pusieron su confianza. ¿En qué pusieron su confianza? En los bienes materiales, en los valores monetarios y en los instrumentos de inversión. Y de momento todo eso perderá su valor. Si no aprendieron a confiar en Dios, se verán en grandes apuros. ¿Está bien? Las personas que han aprendido a confiar en Dios, cuando pasan por un problema, se quedan tranquilos. Porque saben que Dios va a actuar y les va a resolver su problema. Las personas que no han aprendido a confiar en Dios, cuando se esfume aquello en que han confiado, van a tener serios problemas. ¿Y saben lo que hacen muchas personas cuando se encuentran desprovistos de sus bienes materiales, de los valores monetarios y de los instrumentos de diversión? ¿Saben lo que hacen muchos? Se privan de la vida. ¿Por qué? Porque perdieron aquello en que confiaban. No saben que hay alguien que es más poderoso que el dinero y los bienes materiales: Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Qué nos reconocieron? ¿Qué nos reconocieron estos ricos o estas personas que confían en los bienes materiales pertenecientes a la última generación? Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. ¿Qué nos reconocieron estas personas? Que Dios da el poder de hacer riquezas. Ellos no reconocieron eso. Usted trabaja, gracias a que tiene buenas piernas, buenas manos y buena cabeza. ¿Está bien? Dios le dio salud, Dios le dio capacidades, Dios le dio talentos. Eso Dios se lo dio. Dios le permitió conseguir un buen trabajo y recibe ingresos. Quizás usted ambicionaría recibir el doble de los ingresos. En vez de ganarse $10 la hora, quisiera ganarse $50 la hora. Pero con $10 la hora usted vive. Y probablemente viva mejor que si ganara $50 la hora. ¿Por qué? Porque con el aumento del dinero aumentan los problemas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? El Proverbios dice: ¿cuál es el beneficio de recibir mucho dinero? Es verlo pasar por la mano. Eso es todo. Proverbios lo dice. Busquen el libro de Proverbios. Es verlo pasar por la mano. Recibe mucho dinero y tiene mucho en qué gastarlo. O tiene mucha gente a quien suplirle. Dios da el poder para hacer las riquezas. Los ingresos que recibimos, démosle gracias a Dios. Los ricos incrédulos no admitieron responsabilidad hacia Dios por sus riquezas. Tampoco aprendieron a confiar en Dios para suplir sus necesidades. Dice el Salmo 23, que ustedes lo saben de memoria: Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice después? Nada me faltará. Entonces, si yo soy oveja del pastor celestial, ¿cuál es la promesa que me cobija? Nada me faltará.
si yo soy un hijo de Dios, si yo temo a Dios, si yo respeto a Dios, si yo sirvo a Dios, nada me faltará. Eso me lo promete el pastor celestial, nuestro Señor Jesús. Y en eso podemos confiar. Mala noticia para los que han acumulado riquezas por medios injustos. Dice un libro, una matutina que se llama Desde el Corazón. En la página 63 dice: muchos que poseen grandes riquezas las han obtenido por medio de tratos ventajosos, beneficiándose a costa de otros seres humanos, y se ufanan de su astucia para cerrar un trato. Cada dólar obtenido de esa manera y su ganancia trae sobre sí la maldición de Dios. ¡Ay, madre mía! Ahí lo dice. No soy yo. Ahí lo dice. Los recursos que yo recibo deben ser recibidos con honestidad, con honradez. No beneficiándome de la ignorancia de los demás. A mí me da tristeza cuando yo escucho los anuncios dirigidos a la gente mayor. Y en un sentido ya yo caigo en esa categoría también. Pero todavía a mí no me van a coger de bobo. Se anuncian pociones, teces, pastillas que resuelven todos los problemas. Y piden que envíe una cantidad de dinero y va a recibir no un frasco, 2 frascos. Y la persona cree en el anunciante y envía el dinero. ¿Y saben quién se beneficia de todo esto? El que vende los productos. Hace 20 años se comenzó a promover un jugo que curaba todas las enfermedades. Jugo de noni. Y era tan bueno, que 1 litro se vendía a un precio súper especial, $45. Con eso, un religioso en Puerto Rico construyó un edificio de 7 pisos a su nombre, en gran medida con el dinero que sacó del jugo milagroso. A medida que algunos se dieron cuenta que eso era un negocio bueno, que producía mucha ganancia, vino la competencia y había otras marcas. Y entonces le bajaron el precio a 35, a 25, a 15, y ya nadie vende el jugo noni. Se consigue en el supermercado a $2.50, a $3, $3.25. El mismo jugo que por el que se pagaba $45. Yo no quiero estar en los zapatos de los que abusan de los pobres y de los ignorantes para aumentar su riqueza. Esa cita es bien impresionante. Buena noticia. Si hay una mala noticia, vamos a mejorar el ambiente con una buena noticia. Hombres y mujeres ricos han de ser probados más de lo que ya han sido. Si pasan la prueba y eliminan las manchas de la deshonestidad y la injusticia de su carácter, y como mayordomos fieles les rinden a Dios lo que es suyo, a ellos se les dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ser rico y tener dinero no es pecado necesariamente. Abraham era rico, le daba empleo por lo menos a 300, ¿cuántos eran? 316 empleados varones que tenía, sin contar las mujeres. Y era generoso con las riquezas que Dios le dio. Así que muchos
que tienen recursos materiales van a ser también premiados con la herencia celestial porque supieron usar sus bienes materiales. Zaqueo dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos sinvergüenza. Era un sinvergüenza cobrador de impuestos. Él cobraba para el Estado y para el bolsillo suyo. Y cobraba a veces más de lo que el Estado exigía. Cuando él escuchó hablar de Jesús, su mente fue impactada. Cuando él conoció a Jesús, quedó impactado. Y sin que nadie le pidiera, él se pone de pie frente a una gran concurrencia que había en su casa, donde había otros cobradores de impuestos, Jesús y los discípulos y mucha gente del pueblo, incluyendo religiosos. Y Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo defraudó a alguno, se lo devuelvo con 4 tantos. ¿Y qué le dijo el Señor a ese sinvergüenza Zaqueo? Había sido sinvergüenza hasta ese día. Hasta ese día fue un listo. Estoy anunciándome que debo terminar ya. Me quedan 10 minutos para terminar. Bien, a esa persona Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No hay nada con poseer bienes materiales siempre que los usemos en la forma correcta. Las riquezas no son garantía de seguridad. Aquí dice esta cita: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y eso lo dice Eclesiastés 5:10. Las riquezas no son garantía de seguridad. ¿Qué advirtió Jesús con relación a las riquezas o tesoros? Este pasaje es bien importante. Vamos a leerlo. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban, sino acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen y roban, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Muy bien, la pregunta dice: ¿qué advirtió Jesús con relación a las riquezas o a los tesoros? Dice que no debemos acumular tesoros, ¿dónde? En la tierra. No debemos acumular tesoros en la tierra. ¿Por qué no debemos acumular tesoros en la tierra? Porque los tesoros terrenales pueden ser ya dañados por la polilla, el óxido y ¿qué más? Y los ladrones. La siguiente pregunta: ¿dónde debemos acumular las riquezas o los tesoros? Debemos acumularlos en el cielo. Debemos acumularlos en el cielo. Y la última pregunta: ¿y por qué debemos acumularlo en el cielo? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Algunas personas temen poner su dinero en el banco, pensando que el banco roba. Bueno, que yo sepa, esto está gobernado por leyes del Estado, y el banco que incurre en ese delito tiene que afrontar la justicia. Pero yo creo que no he escuchado de ningún banco que haya usurpado el dinero de sus depositantes. Y si los usurpan, el gobierno federal hace que esos bancos paguen un seguro y el dinero de los depositantes está seguro. Bien, habiendo dicho eso, ahora digo que el mejor lugar para poner nuestros bienes materiales es en el cielo. Eso fue lo que dijo Jesús. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestros bienes materiales deben acumularse en el cielo. ¿Y cómo yo puedo depositar mi dinero en el cielo? Fácil. Cuando yo doy diezmos, doy ofrendas, doy impuestos, asisto a mis familiares que están en necesidad y ayudo a los pobres,
Cuando yo hago esas 5 cosas, yo estoy depositando en el cielo. La forma como se deposita en el cielo es utilizando los bienes materiales en las cosas en que debemos utilizarlos. Y por supuesto, los bienes materiales hay que utilizarlos para alimentar y vestir y cubrir y tener casa para nuestra familia. Esa es forma de invertir nuestro dinero, de poner nuestro dinero en el cielo. El corazón está inclinado en la misma dirección en que se acumulan los tesoros. ¿Qué pasará a las riquezas o tesoros que se acumulan para los últimos días? Santiago 5, 2 y 3. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. Muy bien, ¿qué pasará a las riquezas o tesoros acumulados para los últimos días? La respuesta es: la riqueza estará podrida, la ropa comida de polilla, y el oro y la plata, ¿cómo estarán? El oro y la plata estarán enmohecidos. Entonces, las riquezas que se acumulan para beneficio egoísta en los últimos días, dice que está podrida, la ropa comida de polilla, el oro y la plata enmohecidos, lo que significa que en el tiempo del fin el dinero no hará falta. ¿Está bien? En el tiempo del fin llegará el momento cuando el dinero no hará falta. ¿Está bien? Dios sostendrá a su pueblo. Los bienes materiales, los valores monetarios, los instrumentos de inversión, dice la Escritura, perderán su valor. Anticipos a esto fue la caída de la bolsa de valores y el descenso del valor de los bienes inmuebles. En el caso de Puerto Rico, viviendas que costaban 150,000, 300,000 dólares de momento, nadie las compra. Se bajan a 200,000, nadie las compra. Se bajan a 150,000, nadie las compra. Así que perdió la mitad de su valor. Y si las quieren vender, van a tener que seguir bajando, porque no hay quien compre. Así que llegará el momento en que pasará nuevamente esto que ya ha pasado. ¿Qué se profetizó con relación al oro y la plata de acuerdo a Ezequiel 7:19? Dice así: arrojarán su plata por las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro los podrá librar en el día del furor del Eterno. Muy bien. ¿Qué profetizó Dios a través de Ezequiel con relación al oro y la plata en los últimos días? Serán arrojados por las calles y desechados, no podrán librar en el día del furor del Eterno, de Jehová, de Dios. No podrán librar. Así que el dinero no perderá su valor, sencillamente perderá su valor. Cuando Judá estuvo sitiada por los ejércitos de Babilonia, el dinero no hacía falta porque no había que comprar con el dinero. Sencillamente no había nada, y el dinero, usted se puede comer una hoja de lechuga y le cae bien, pero no se puede comer un billete de $5. ¿Está bien? Llegará el momento cuando eso perderá su valor. ¿En qué consiste la miseria y la desnudez de los que se sienten ricos y enriquecidos? Consiste en la carencia de la justicia de Cristo. ¿Cuál es el tesoro que nosotros deberíamos tener? La justicia de Cristo. Estar seguro de que mis pecados fueron perdonados por la sangre del Cordero, que Jesús murió y con su muerte ha cubierto mis pecados. Esa es la riqueza. El libro CDCD es Cada Día con Dios. Ese es el título del libro. Así que la miseria y la desnudez consisten en la carencia de la justicia de Cristo. Lo que yo debo tener, la riqueza que yo debo tener, es la justicia de Cristo, que es impartida e imputada al creyente. Mediante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario,
mis pecados son perdonados y se me da la capacidad por el Espíritu Santo para desarrollar caracteres semejantes al carácter de Cristo, el carácter de los redimidos. Y esa es la riqueza que yo debo promover, desarrollar. Los 3 pecados de los ricos impíos de los últimos días, ¿cuáles son? Primero de ellos, Santiago 5:4. El jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que por engaño no le habéis pagado, clama. Y el clamor de los segadores ha entrado a los oídos del Señor Todopoderoso. En los últimos días, los empresarios, los que emplean personas para que trabajen para ellos a cambio de un jornal, esas personas por engaño no han pagado el salario que corresponde. Lo han hecho por engaño. Hace 1 año y medio yo estuve dando una campaña evangelística similar a esta en Dalton, Ohio. Y entre las personas que visité a una muy noble persona cristiana que me dijo que él había vivido tantos años en los Estados Unidos y que en un momento apareció a su trabajo un agente del gobierno para arrestarlo como indocumentado, y entonces lo deportaron a su país. Y entonces él me dice que un tiempo después volvió a entrar a los Estados Unidos en forma ilegal y volvió a juntarse a su esposa y a sus hijos. Y él cree que la persona que lo delató fue su jefe, porque el jefe tenía un salario acumulado que no había pagado. Y él siempre quedó con la sospecha de que fue su jefe, para no pagarle ese último salario, el que hizo esa barbaridad. Sepan que Dios no pasa por alto las injusticias de los seres humanos, ni la de los ricos ni la de los pobres. Porque como hay ricos injustos, hay pobres injustos también. Y Dios no pasa por alto esas injusticias. Lo que es pecado, Dios no lo tolera. Y a los ricos que se enriquecen engañando a sus empleados o a sus clientes, lamentablemente tendrán que hacer frente al juez de toda la tierra. Los tesoros amontonados y los sueldos retenidos fraudulentamente claman contra sus poseedores. Amaban más las ganancias que lo que se habían comprado, con la sangre de Cristo, las almas de los hombres. Hay comerciantes que cobran los impuestos de venta y no los remiten al gobierno. Hay empleados que descuentan el seguro social y no lo remiten al gobierno. Esas son formas de robar. Y Dios no sonríe a las personas que hacen esas barbaridades. Por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precio de hambre. Riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado, oprimiendo al pobre. ¿Cuál es el segundo pecado? ¿Cuál es el segundo pecado de los ricos de la última generación? Santiago 5:5 dice así: habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cebado vuestro corazón como en el día de la matanza. ¿Cuál es el segundo pecado? Vivir en deleites siendo disolutos. Vivir en deleites. Usan sus riquezas para complacer sus apetitos pecaminosos. Así que ellos se complacen egoístamente, mientras que sus empleados cobran un salario miserable. Ellos se disfrutan, y ese pecado Dios no lo pasa por alto. Los que aprenden a amar las diversiones abren la puerta a un diluvio de tentaciones.
Se entregan a los placeres sociales y a las alegrías irreprensibles. Pasan de una forma de disipación a otra hasta perder la capacidad y el deseo de vivir de una manera útil. Las aspiraciones religiosas se enfrían, la vida espiritual se debilita. Vamos al tercer pecado de los ricos de los últimos días, Santiago 5:6. Habéis condenado y muerto al justo, y él no se resiste. Y él no os resiste. ¿Cuál es el tercer pecado? Han condenado y muerto al justo. Han condenado y muerto al justo. Hay personas que han llegado a la vil experiencia de privar de la vida. En el mundo de las drogas, esto es muy común. Si tú no me pagas, pagas con tu vida. Pero también está el competidor que asesina a su competidor para él quedarse con el punto. Pero eso también ocurre en otras esferas, no solamente en el mundo de la droga. En otras esferas ocurren situaciones como estas. El amor al dinero y a la ostentación han hecho de este mundo una cueva de ladrones. Santiago 5 del 1 al 6 describe la codicia y la opresión que prevalecerán precisamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué estará pasando antes de la segunda venida de Cristo? Codicia y opresión. Codicia y opresión. Y esta otra cita dice, por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. Adquirieron sus posesiones mediante las injusticias. El despilfarro, las ganancias excesivas y la extorsión están corrompiendo a la gente. Y aquí tenemos otra cita. El menor desvío de la rectitud quebranta las barreras y prepara el corazón para cometer mayores injusticias. En la medida en que un hombre está dispuesto a sacar ventaja para sí de las desventajas de otro, se vuelve su alma insensible a las influencias del Espíritu Santo. El apetito por las riquezas deja afuera al Espíritu de Dios. Y las personas cada vez están más lejos de Dios, cada vez están más semejantes a Satanás y menos parecidas al Señor Jesús. ¿Qué aconseja Dios a los fieles? En este escenario donde los ricos y los amantes de las riquezas estarán entregándose al pecado de todo tipo, ¿qué aconseja Dios a los fieles? Leemos. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestro corazón porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué aconseja Dios a los fieles? Tengan paciencia, esto va a pasar, tengan paciencia y afirmen ¿qué cosa? Afirmen el corazón. ¿Por qué? La venida de Cristo se acerca. Paciencia. Si son víctimas de la opresión, si son víctimas del engaño, paciencia, tranquilos. Una vez yo llevé un auto a reparar. Pagué por la reparación y el auto quedó mal. Volví para que honraran la garantía. Y la persona la tomó demasiado lento. Finalmente desapareció el mecánico y mi auto. Y yo fui a la agencia del gobierno a reclamar, pero no dieron ni con el hombre ni con el auto. Y un día mi papá me dijo, olvídate de ese auto. Dios no te va a dejar. Los padres tienen mucha sabiduría. Y yo me olvidé del auto. Perdí cerca de $5,000 de un tirón. Pero mi Dios está conmigo. Y me ayudó a conseguir otro. Yo no soy rico. Y como ustedes, a veces tengo los zapatos muy apretados. No sé si conocen esa expresión. Tienen el zapato apretado. Pero puedo decir que mi Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y si hay situaciones difíciles, paciencia, afirmen el corazón, porque la venida de Cristo se acerca. Los justos oprimidos no pueden resistir la tiranía de los ricos y solo se les hará justicia cuando Dios intervenga para defender su causa. ¿Para qué viene Jesús? A defender su causa. Confía en Dios, que el Señor viene a defender su causa. Entonces se les hará justicia, serán compensados y sus injustos opresores serán destruidos. Hay dos grupos, los opresores y los codiciosos y los tramposos y los fieles. Dos grupos. No desee estar sino en uno de ellos nada más, el de los fieles. Esos son los que van a ser recompensados, los demás van a ser destruidos. ¿Es pecado ser rico y vivir bien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será pecado ser rico y vivir bien? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos, prontos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Es pecado ser rico? ¿Es pecado tener bienes materiales? No es pecado. No es pecado. Pero ¿cuál es la riqueza que debemos buscar? Sobre todo, la riqueza en buenas obras. ¿Cómo debemos ser? Dadivosos, prontos a compartir. El Señor quiere que nosotros tengamos corazones como los de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo más precioso, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cielo se deleita en dar, y nosotros deberíamos deleitarnos también en dar amor, en dar simpatía, en dar cariño y en dar comida, agua al que está sediento, ropa al que está desnudo. Esa debería ser nuestra ocupación, ese debería ser nuestro privilegio. Antes de concluir el tema de esta noche, yo quisiera hacerles un llamado a todos ustedes. Y el llamado es muy simple. No nos dejemos marear por los bienes materiales. Confiemos en Dios. No sacrifiquemos la preparación para la venida de Cristo por las comodidades temporales. Porque el Señor recomienda claramente: busca el reino de Dios y su justicia primero. Que lo que necesites, Él promete que vendrá por añadidura. Y ese es mi llamado, para que confiemos en el Dios que promete que no nos va a faltar nada. Que confiemos en ese Dios bondadoso y misericordioso y compasivo. Dios resuelve nuestros problemas materiales. Si nosotros confiamos en Él, nada nos faltará. Posiblemente no tengamos todo lo que queremos o todo lo que querramos, pero vamos a tener lo que necesitamos, porque Dios es un Dios compasivo. El tiempo de la abundancia está para el futuro. Lo disfrutaremos en la tierra nueva, donde tendremos mansiones que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Y eso debería ser suficiente motivación para que nosotros seamos fieles a Dios y pongamos toda la confianza en su provisión. Vamos a estar en pie y vamos a cantar este cántico. Si me lo pueden poner allá, por favor, porque veo que no tengo la letra aquí. Es el Oh Padre Eterno Dios. ¿Qué número es? 17 en el himnario nuevo. Número 17 en el himnario nuevo. Ese himno es precioso. La segunda estrofa es preciosa.
Cantemos. Dale hacia atrás porque comienza ahí. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que tú nos das con sin igual amor, y hallamos dulce paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón. Acepta, oh Señor, lo que en tu altar venimos a ofrendar cual vivo don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y en tu bondad derrama en nuestro ser divina claridad, copiosa bendición y santidad. Amado Padre, ayúdanos a confiar de todo corazón de que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. No nos faltará lo que es necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Ayúdanos a sentir que es nuestro privilegio cumplir con nuestras responsabilidades financieras. Ayúdanos a no dejarnos marear por los bienes materiales, a compartirlos con los que son tan necesitados o más que nosotros. Y de esa manera desarrollar un carácter como el de Jesús, un carácter dadivoso, un carácter confiado, un carácter dispuesto a servir, dispuesto a ayudar. Que mediante la práctica de estos consejos desarrollemos los caracteres que se requieren para ser trasladados al reino de Dios, al reino eterno de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mañana a las 9:15, ¿verdad? 9:15 de la mañana. Y luego a las 5:30 en la tarde. Dios les bendiga.